Quiero hacer memoria de 2 domingos atrás, donde hablamos de responsabilidad. Y tratamos la responsabilidad describiendo la irresponsabilidad. Dijimos que la irresponsabilidad era la incapacidad determinada, autónoma, definida, querida, de no dar cuenta, de no responder a la autoridad. Se expresa para con Dios, se expresa con las personas, se expresa en los lugares donde yo me manifiesto con roles. El hombre y la mujer responsable responde a la autoridad y cumple con la asignación conforme a lo que se le asignó y conforme a las capacidades que Dios puso en él. Por lo tanto, una persona responsable responde a la autoridad, asume su responsabilidad sobre sus hechos, tiene conciencia de lo que puede, lo que quiere, lo que no debe y lo que debe. Una persona responsable genera una atmósfera de cooperación, de disposición, de servicio y entrega. El domingo pasado retomamos eso y dijimos que cuando el hombre se comporta irresponsable para con Dios, ponme por favor Romanos 1:18, hay un texto que describe la ira de Dios sobre los hombres. Dice que la ira de Dios está sobre los hombres que con injusticia e impiedad detienen la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela y está en un presente continuo. Eso significa que se revela, se sigue revelando y se seguirá revelando hasta que Él venga, porque el hombre sigue yendo en contra de la voluntad de Dios. Tiene una tendencia, diríamos, innata a querer resistir la voluntad de Dios. La ira de Dios se expresa de 3 maneras, dijimos el domingo pasado. La muerte llega a todos los hombres, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte pasó a todos los hombres como una experiencia de consecuencia. Pero la esperanza y la bondad siempre están ahí cerca. Siempre que hubo un muerto en el Nuevo Testamento, Jesús estaba accesible. Pero la muerte es una manifestación de la ira de Dios. No es el diablo, es Dios. La segunda manifestación de la ira de Dios es la frustración. Dios acompaña el desenvolvimiento del hombre altivo que quiere vivir sin tener que rendir cuenta, irresponsablemente, con Dios y con sus seres queridos, con las autoridades, y entonces le acompaña la frustración. Una y otra y otra y otra. La Argentina, como nación, tuvo una de las manifestaciones más extraordinarias después de cada gran frustración nacional, vino un avivamiento espiritual. Dios respondió a eso. En el año 50 vino a la Argentina un predicador con señales, prodigios y milagros, Tommy Hitz, a la cancha de Atlanta. Y hubieron manifestaciones de la gracia y la bondad de Dios. ¿Alguien se acuerda de qué había pasado antes del 50 en la Argentina? Del año 1950. Lo habían echado a Perón. A Perón lo extraditaron, o venía de la Argentina. En el año 50. Un bombardeo en Plaza de Mayo, igual. Eso fue después. Bueno, vamos a la historia. Líbrame, Señor. La Argentina estaba en una gran crisis moral, económica, financiera, antes del año 50. Como consecuencia, Dios respondió
con un avivamiento espiritual increíble con Tommy Hicks. Dice que los camiones de la municipalidad venían al día siguiente de cada encuentro en la cancha de Atlanta y cargaban muletas, sillas de ruedas, todo tipo de elementos que evidenciaban que las personas habían sido sanadas. Después de el proceso y la gran cantidad de muertes y las Malvinas, vino a la Argentina un avivamiento espiritual a través de un hombre, un empresario, miembro de una iglesia, sencillo, padre de 9 hijos, Carlos Anacondia. Y Dios comenzó a caminar por esta nación con señales, prodigios y milagros. 120, 150,000 personas se reunían en cada evento y habían liberaciones increíbles. Después de una gran frustración, dolor y muerte, hasta la locura, Dios manifestó su bondad. Sigue vigente, la ira de Dios se revela sobre la Argentina. Estamos hoy en la Argentina en uno de los momentos más críticos, después de más de 120,000 muertos en la Argentina por causa de la pandemia, con una inseguridad de si van a seguir o no aumentando ese número, con una crisis económica como probablemente hace mucho tiempo no teníamos, con una crisis política diferencial increíble, con una división interior que lleva a la frustración. Quiere decir que la muerte, la frustración y la locura, dice que Dios entregó a los hombres a hacer con avidez todo tipo de locuras inconcebibles, de las que nosotros estamos viendo que se manifiestan en femicidios, en homicidios, en maltrato de adultos y en injusticias dentro de la sociedad en todas sus formas. La Argentina es un modelo listo para un avivamiento espiritual. Tipo Tommy Hicks, tipo Anacondia, tipo avivamiento de la calle Azusa cuando surgió el movimiento pentecostal allá en 1904, 1905. Cada vez que ha habido una gran frustración, ha estado a las puertas un avivamiento. Probablemente por no conocer este modelo práctico de Dios, es que nosotros nos hemos perdido oportunidades de aprovecharnos de una manera sana de la soberanía y de su bondad. En el capítulo 8 de Mateo, voy a ver todo el panorama, búsqueme Mateo 8. ¿Tenés el videíto ese? Presten atención, vamos a ver este videíto antes. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida
cuida y guía. Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él libra a los cautivos, Él defiende al endeble, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él estima a los ancianos, Él recompensa a los diligentes y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta de la libertad, Él es la senda de la paz, Él es la calzada de la justicia, Él es la carretera de la santidad, Él es la entrega a la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es vasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría poder descubrirlo? Él es invencible, Él es irresistible, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano, no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey! Vamos a Mateo capítulo 8. La soberanía de Dios. ¿Cómo gobierna Dios? La ira de Dios la hemos aceptado. La muerte viene a todos los hombres de una u otra manera. Y sabemos, le dije a un hombre que estuvo en el otro culto, dime dónde vives. Y me dijo dónde vive, lo llevé a reconocer que él vive acá y que en algún momento se va a mudar de acá. Como todos tus antepasados que recuerdas para atrás, que ya se mudaron, se murieron. Vos también te vas a morir, así que eso dalo por seguro. Número 2, vas a ser acompañado por el gobierno de Dios y por la ira de Dios con frustraciones, y me hace como diciendo, ya tiene varias en su vida. Y ahora tienes temor de no volverte loco, de no saber cómo manejar, qué tipo de decisiones tomar, y estás buscando a Dios. Y entonces él dijo, es como si me estoy jugando la última carta. Mateo capítulo 8. Voy a tomar todo el capítulo, aunque no voy a completarlo, pero ustedes lo van a ver en casa. Quiero que se den cuenta que la soberanía de Dios está siempre ahí, acompañando la ira de Dios. Van juntos. La ira de Dios acompaña en todo lugar donde alguien muere, Él estaba allí. La Biblia dice que cuando murió el hijo de aquella mujer, Él estuvo ahí. Cuando murió la hija del principal judío, ¿cómo se llamaba? Jairo. Él estuvo ahí. Y cuando se murió Lázaro, la esperanza de que no llegara Lázaro a morir, él no podía interponerse en la ira de Dios. Muchos de nosotros nos rebelamos contra Dios porque no ha respondido al clamor, al pedido, a la oración de que no muera, que no muera, que no muera, que no muera, y muere. Y ahí levantamos nuestra ira, nuestro enojo. Y dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dura cosa es dar cabezazos contra el muro. Es muy tonto pelear con Dios. O diríamos, es de tontos, no de sabios. Sin embargo, cuando Lázaro murió, más allá de las expectativas y las oraciones de sus hermanas,
Él estuvo ahí y nos mostró que el final no es la partida, que la ira de Dios termina con los hombres en cuanto al pecado alcanzó a todos los hombres y por tanto la muerte, su bondad está allí. Y Cristo vino para mostrar que la ira de Dios no es la última respuesta, que inevitablemente la ira de Dios, dice, se revela y se sigue revelando contra hombres, mujeres, familia, provincia, nación y el mundo entero. No hay alternativa. Esto viene, está viniendo, va a venir y seguirá viniendo, pero hay algo que siempre acompañó a cada expresión de muerte, de frustración y de locura. Él estuvo ahí. Mateo 8 es un pequeño mosaico de esta realidad. En los primeros 4 versículos tenemos a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, es una forma de decir, Él se acerca a la persona, se hace accesible. He aquí vino un leproso y se postró ante Él diciendo, si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme, quiero. Tocándolo, le dijo, se limpió y fue limpio. Esta es la expresión de la ira de Dios en un modo personal. Hay una cantidad de personas que viven el fruto de la ira de Dios por causa del pecado de una manera personal, cerrada, íntima, familiar. Probablemente nadie sabe lo que le está pasando. Se está muriendo y nadie lo sabe. Solo Él conoce el diagnóstico que le han dado y no quiere comprometer a la familia. Y la familia percibe que algo está pasando. El leproso estaba viviendo aislado de la familia, aislado de la gente, aislado de los recursos, aislado de todo el mundo. Y también tenían que estar aislados de los recursos espirituales. No podían ir a los cultos, no podían ir a los templos. Tenían que aislarse. La lepra es una consecuencia del pecado que me aísla de todo y de todos. Y uno se siente allí no solo culpable, sino indigno. Pero observe, eso no significa que usted ha sido privado de la libertad responsable y de la responsabilidad personal. Jesús se hizo accesible hasta ahí. Pero usted tiene que tomar la iniciativa. Dice la Biblia, el leproso tomó la iniciativa y fue a Jesús. Quiere decir que usted puede estar al borde de la muerte. Puede estar viendo que esto se va a caer, que el programa, el proyecto, el plan, la economía, la salud, la relación, usted lo ve como que ya es probable que alguno de ustedes haya dicho, ¿por qué me sigue pasando lo mismo? ¿Por qué me pasa una vez y otra vez y otra vez? Lo intento de nuevo, pongo lo mejor de mí, pero se vuelve a caer. Probablemente nunca has concebido que la ira de Dios se está revelando sobre vos por algo que no quieres o no sabes que tienes que resolver. El hombre irresponsable es una persona que no quiere rendir cuenta y probablemente está acompañándote la frustración que terminará en muerte al final y se dirá y pensar que tuvo todas las oportunidades, pero nunca llegó a concretar ninguna. La frustración lo acompañó todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nunca tuvo discernimiento para darse cuenta que la ira de Dios se estaba revelando sobre él todo el tiempo, porque había una altivez que enfrentaba la soberanía de Dios en su vida y nunca pensó que tenía que arreglar cosas. Acá tenemos al leproso que se acerca a esas experiencias personales. Yo no conozco la situación de casi ninguno aquí que está llevando adelante, pero el modelo es este: te tenés que acercar a él, no para reprocharle,
Porque Jesús no debe ser el objeto del reproche. Dice que la Biblia revela cuando el pueblo se enojó con Moisés, se enojó con Dios y reprochó el proceso en el que Dios estaba llevándolo, y dice que vinieron serpientes brillantes, ardientes, mortales, y se los estaban comiendo. No es Jesús un objeto de nuestra queja porque las cosas están saliendo mal. Hay algo en nosotros que está fallando, e incidimos y reincidimos. Pero acá el leproso de la muestra, Señor, se acercó y vino a él el leproso y se postró. La Biblia es muy práctica y muy iluminadora. El hecho de que el leproso se postró delante de Jesús, de la bondad de Dios, significa que el leproso era un irresponsable que nunca quiso rendir cuenta a ninguna forma de autoridad. Los padres debemos criar a los hijos enseñándoles a que respeten la autoridad de Dios en nuestra vida, aún al precio del llanto sostenido. Es la mejor herencia que le podemos dejar, que reconozca que hay alguien que me levanta en responsabilidad para que lleve a cabo funciones y al cual le debo rendir cuenta. ¿De dónde viene? ¿Qué te importa? ¿Cómo que te importa? Vives en mi casa, soy tu padre, te doy de comer, te visto, sostengo tu techo. ¿Cómo que te importa? O me das cuenta o te vas. Que para eso hay que ser padre con autoridad. Porque muchos padres no tienen autoridad porque no están bajo autoridad, están bajo la ira de Dios y están pasando a la generación que viene la maldición que ellos no pueden superar. Este leproso se postró, reconoció que la bondad debe ser reconocida con sumisión, no con altivez. Jesús es la respuesta bondadosa de Dios a todos nosotros. Pero no se puede ir con altivez. El segundo hecho de la bondad de Dios está aquí en Jesús sana al siervo del centurión. La palabra clave de este evento del leproso con Jesús es proximidad y sumisión. Proximidad y sumisión. Eso significa que cuando él se postró, reconoció que Jesús es Señor. No se puede manotear la bondad y aplicarla de una manera autónoma. A la bondad de Dios uno tiene que reconocerla como soberana. La gracia, aunque sea gracia, es soberana. El segundo caso que tenemos aquí, en medio de la ira de Dios, la muerte, la enfermedad, la frustración, tenemos a un centurión, un hombre responsable por 100 personas que respondía al Imperio Romano. Lo mejor que tenía el Imperio Romano eran las centurias, eran cuadrillas de hombres ágiles que podían dinamizar en movimiento, eran guerrillas dispuestas a terminar y socavar aún grandes ejércitos. Centurión. Es como los intendentes de los gobernadores. Son los que tienen la capacidad de administrar, tienen en su responsabilidad grupos de personas. Los intendentes, es a los cuales los gobernadores van buscando de alguna manera protección. Estos líos que tenemos a nivel nacional hizo que los gobernadores fueran a los intendentes, el presidente fuera a los gobernadores. El centurión era la extensión del imperio de Nerón, del César, en lugares lejanos. Pero este hombre había incorporado en sus afectos, en sus valores, a un siervo que seguramente ya era parte de la familia aún antes de que éste asumiera su responsabilidad. Unos tienen
en la vida personas de este tipo, gente que le ha servido, que le ha aconsejado, que lo ha acompañado y que es tan determinante, tanto para él, su familia, sus hijos y tal vez para los nietos. No era romano, era un siervo, era descartable, pero el valor del siervo se lo daba Centurión. Es por eso que cuando Centurión fue movido a buscar, porque la ira de Dios estaba revelándose en su familia, en su persona, él no podía decirle a César: a ver, mándame los médicos, ya los había agotado, mándame los recursos, ya los había agotado. Jesús es la última palabra para mucha gente impía. He ido a todos los curanderos, he ido a todos los médicos, solo me queda Dios. Eso es una necedad. Primero, busca primero el reino y después lo demás viene como añadidura. Nosotros en nuestra altivez decidimos elegir todos los medios y luego al final, cuando ya se nos quemaron las naves, buscamos a Dios. Y eso es necedad, eso es altivez, eso es orgullo, eso es autonomía. Por supuesto, usted se pone contento cuando alguien dice: mire, vengo buscando al Señor como última alternativa. Y uno quiere ser bueno y le dice: bueno, póstrese. Porque la única manera en que se muera su autonomía, su orgullo, su suficiencia, póstrese. No se puede estar delante de la bondad de Dios parado en la altivez. Esta nación está siendo humillada una vez más frente a la bondad de Dios por causa de la ira de Dios. Argentina, como una sola persona, está siendo humillada en su altivez. Porque lo que nosotros vemos en nuestros gobernantes es la expresión interna del pueblo que elige. Esa antigua frase aplicada: el pueblo tiene los gobernantes que merece. El pueblo tiene los gobernantes que merece. Los gobernantes son la expresión de la vida interior de los que eligen. No nos podemos quejar. Centurión viene a Jesús, se acerca a la bondad, viniendo con los vestigios de la ira de Dios sobre él. No sé cómo se va a mostrar el avivamiento acá en la Argentina, pero nosotros estamos llevando adelante San Juan, oramos por vos. Ya lo hicimos en el hospital Marcial al Rawson. Ahora vamos a orar San Juan, oramos por vos. Lo vamos a llevar con todas las iglesias evangélicas que quieran participar. Nosotros vamos a participar. Vamos a ir al Marcial Quiroga, nos vamos a poner en el frente y vamos a orar para que Dios libere ese lugar y lo transforme en un ámbito de salud, no un ámbito de muerte, donde sean más los que se mueren que los que se sanan. Vamos a ir al penal, vamos a ir al psiquiátrico, vamos a venir al centro cívico y vamos a ir contra todos los lugares altos que se levantan en altivez como ámbito donde hombres y mujeres pueden buscar poder en lo oculto para poder vivir. Vamos a inhibir eso. Y hemos tenido la palabra de un hombre de La Rioja que nos predicó en un Zoom a todos los pastores antes de llevar adelante esto. Y él dijo: esto es una gran novedad, solo está ocurriendo en San Juan. Y es probable que aquellas viejas profecías de que de Mendoza y de San Juan surgirá un avivamiento que se extenderá a toda la nación, que el avivamiento espiritual va a venir desde la cordillera hacia el mar y no al revés. Pero para eso tiene que haber hombres y mujeres que distingan, que lean su vida,
Yo podría decirle, lee tu vida. Tienes una y otra frustración, una tras otra. Nunca escuché que vengas y digas, el Señor por su palabra me ha dicho que su mano se ha vuelto pesada sobre mí. Como decía David, tu mano se ha vuelto pesada sobre mí. Porque David había cometido adulterio, fornicación, pornografía mental, había cometido asesinato, había ocultado su pecado y eso generaba mucho ruido en su relación con Dios. ¿Dejó de ser rey? No dejó de ser rey, fue eficaz, maldijo a sus generaciones con ira, muerte y similares cosas. Pero él llegó un momento y dijo, es tu mano, Señor, no es el diablo. El diablo ha metido otra vez la cola en mi familia. ¿Qué diablo? Dios te pateó las cartas. Él te tinqueó el primer y se están cayendo todos, uno de atrás de otro. Algo está pasando. Tienes que volver a decir, Señor, ¿qué hay acá? Centurión vino y dijo, Señor, el siervo que amo está enfermo, gravemente atormentado en casa. Yo iré y le sanaré, le dijo Jesús. No, Señor, no quiero comprometer la dignidad tuya de un maestro judío entrando en la casa de un gentil. Solo di la palabra. Yo no tengo acceso a César. Yo ni voy a Roma. Roma está allá. Es César el que viene con su orden y su palabra a mí. Y yo hago llegar la orden de César a gente que está bajo mi autoridad. Jesús dijo, ¿qué tipo este? No he visto en Israel una visión de fe que reconozca que Dios el Padre está en mí, acercándose a quienes están bajo la ira de Dios. Y este centurión leyó a Jesús, no como la fuente, sino como la extensión de Dios el Padre. Por eso la Biblia registra que cada vez que alguien era sanado decía, gloria a Dios. ¿Qué quería decir con eso? Decía, me encontré con Dios, ahí en el tipo este. Dios estaba en el tipo este. Dios estaba en el tipo este. Eso es lo que hace falta que hoy la gente diga. Dios estaba en el tipo este. En ese hombre, en esa mujer. Dios estaba en Tommy Hill. Dios estaba ministrando en Anacondia. Dios estaba en Roberto Passo, que oró por mí y me liberó de la cantidad de demonios que yo acumulaba como herencia de la superstición y la brujería de mi familia, de mis padres y de mis madres heredada de mis antepasados. Yo estaba demonizado. Dios estaba en ese hombre. Y yo he estado para mucha gente. Dios ha estado para mucha gente. Yo no soy la fuente, pero Dios ha estado para mucha gente. Y usted debe estar como una extensión de la fuente para mucha gente. Por eso Jesús dijo, yo no he visto en Israel una fe tan grande, y asoció la fe con la visión de que Jesús es un intermediario, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino a un Jesucristo que se hizo hombre y accesible. Y esto mismo pasará con ustedes para esta generación. La Argentina está necesitando una iglesia como esa, y que no siga mirando a ustedes los únicos que no podemos parar acá. Declárese, créase, dígale a Dios, yo fui sano de mi lepra, yo tengo esa unción para compartir. ¿Cuál es la palabra que el Señor me dijo que asociara a este evento? Y la palabra es autoridad. La fe, un hombre de fe es un hombre que ve la autoridad en cualquier lugar
donde llega, a cualquier lugar donde llega, él pregunta: ¿quién está a cargo acá? ¿Quién es el responsable aquí? No anda buscando un lugar primero y después pregunta: ¿quién es el pastor acá? ¿Quién es el responsable de esta repartición? Una persona de fe siempre tiene contacto con la autoridad y no tiene conflicto, no quiere reemplazar, no se transforma en una autoridad. Un hombre de fe no decide en forma autónoma. Un hombre de fe siempre tiene una falange antes y una falange después. Siempre una muñeca tiene un brazo, siempre un brazo tiene un antebrazo, siempre un brazo tiene un hombro, porque vive en una experiencia de cuerpo. Hasta que no discierna el cuerpo como función del hombre de fe, ese hombre de fe anda continuamente peleando con el muro. Paso siguiente, termina este tema del centurión, de los hijos del rey no serán, y dice que Jesús vino a casa de Pedro y vio a la suegra de este. La frustración estaba acompañando a esta mujer que nunca estuvo enferma. Era una de esas mujeres que no conocían el médico y de pronto cayó enferma. La frustración también acompañó a la familia de la fe, de la cual Pedro era un integrante. Mire el detalle. Jesús vino Jesús a la casa donde previamente la casa, la familia, el hombre, la mujer, los hijos ya habían entregado el señorío a Jesús. Él sabe dónde vive esta familia y Él va a venir porque Él no es ignorante del fruto de la ira que Él revela sobre el pecado. Jesús vino a la casa de Pedro, donde estaba la suegra enferma, y Él tocó, Él sanó, porque quería recuperar algo que la frustración había quitado: servicio. Hay muchos servicios aquí. Lo voy a hacer así. Hay muchos servicios aquí y en la gente de primer culto y en los cultos de ayer y en los que no han venido. Hay mucho servicio condicionado por la consecuencia de la ira de Dios por causa del pecado. Hay mucho servicio que está allí inactivo. Ya sea el compartir el evangelio, ya sea el orar por otra persona, ya sea el sumarse para ayudar a otros, ya sea el hecho de congregarse como un testimonio de ser parte de un cuerpo, ya sea el hecho de mostrar su justicia y levantar la verdad. Dice que Jesús entró a la casa de Pedro y vio a la suegra enferma y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía, cosa que no podía hacer en un tiempo anterior. Yo te pregunto, honestamente, ¿qué nivel de servicio tenías en otro tiempo? ¿O qué nivel de servicio anhelabas y sigues anhelando y no se te da? ¿Dónde estabas en otro tiempo y dónde estás ahora? ¿Es el diablo? ¿Son los hombres? ¿Son las personas? ¿Es el pastor? ¿Es la iglesia? ¡No! Es la mano de Dios con su ira que se está revelando por algo que no está bien y que tú no quieres arreglar. Y dice que esta mujer se levantó y le servía, y como consecuencia
Lo que ocurre en una familia restaurada por Dios es un testimonio que corre como un llamado. Dice que vinieron de todos lados. De todos lados traían endemoniados, enfermos, los ponían a disposición de Jesús para que se cumpliese lo dicho. Es como si se hubiera abierto. Es la iglesia la que le cierra la puerta a la gente. Es usted y soy yo. Porque no está ocurriendo en nuestra vida la evidencia de la bondad de Dios. Estamos tranquilos, seguimos vivos, pero las puertas están cerradas. No fue sino después que la suegra de Pedro fuera liberada, porque la Biblia dice que Jesús reprendió la fiebre. Estaba demonizada la vieja. Y la demonización va acompañada de la altivez y el orgullo. Porque Satanás se llenó de orgullo y quiso reemplazar a Dios en el trono. La altivez y el orgullo, la autonomía, son formas de yo soy Dios. Es muy fácil diagnosticar el estado de situación de una persona si usted ha sido entrenado en la recuperación. Esta viejuzca encontró a otra viejuzca enferma y le dijo: ¿usted quiere arrepentirse de algún pecado de autonomía, de altivez, de orgullo? Y ella va a decir: no, todo está bien en mi vida, debe ser un catarro. Vio cuando una persona se enferma y el cambio de tiempo, debe ser el sonda. Vio este frito que vino después, esto me ha traído. Usted y yo saben que nosotros queremos evitar el reconocimiento de esto. Y dice que después que esta mujer se sumó al servicio donde Jesús era la cabeza. No, la iglesia no es un ámbito donde uno lo toma y lo deja. Es un ámbito de vida y es un ámbito de muerte. La iglesia no es un ámbito donde yo lo tomo y lo dejo como algo que lo puedo cambiar de lugar. Fue el Espíritu de Dios que me metió en la iglesia una vez que me redimió y me dio identidad de miembro. Si Él te metió en un cuerpo, respeta el cuerpo, honra el cuerpo, sirve al cuerpo con los dones que Dios te ha dado. No es una institución que yo entro y salgo como se me da la gana. Y hay muchos que han perdido la capacidad de servicio por patear el cuerpo del cual pertenecen. No es un chiste, porque el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. La soberanía de Dios es el abrazo de la ira, porque es necesario ponerlo en condiciones de ser recuperado. Y la bondad de Dios que recupera lo que la ira de Dios, lo puso en su nivel. ¿Cuál es la palabra clave acá? Es la palabra y el toque. Porque dice que la gente vino y le trajo a las personas, y él dice: mire lo que dice el versículo 16, Mateo 8, 16, y con la palabra echó afuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Como tocó a la suegra de Pedro, tocó a los demás, y eso necesitamos aquí en la Argentina. Si yo tuviera que predicar este mensaje en todos los ámbitos donde hay una iglesia, yo diría: la Argentina está esperando que los resfriados, que los afiebrados miembros de la iglesia sean sanados por el toque y la palabra, porque de pronto Dios los conoce, son sus herramientas. Jesús dijo: aten al hombre fuerte y quítenle las herramientas, las armas,
en las que él confía. Y las armas en las que él confía son personas. Quítenle las personas. Aten al diablo en el departamento, en el barrio, en el hogar, la familia, en su propia vida. Jesús dice que echó con la palabra a los demonios y tocaba a la gente y eran sanadas. Y se produjo un avivamiento a partir de una familia donde había una fiebrada endemoniada, la suegra de Pedro. Y Pedro se ponía cerca de la suegra, pero como el sol estaba afuera no hacía sombra, ¿vio? Dice, la sombra de Pedro daba a los enfermos. Y como no le hacía sombra, la suegra no sanaba. Tuvo que venir Jesús. Esta es una palabra muy hermosa para mí. La palabra clave es por la palabra y por el toque. Y vamos al final. El evento siguiente dice que mucha gente quería seguir a Jesús. El desafío discipular le puse acá. Y dice que un publicano, un fariseo, quería seguir a Jesús. Y le dijo, Señor, deja que un escriba era, maestro, yo te voy a seguir a donde quieres que vayas. Pero déjame que primero entierre a mis padres, o que... Él le dijo, mira, tu entrega debe ser incondicional. Porque yo percibo que vos no tenés dónde vivir, no te has ganado el derecho de trabajar, no tenés un mango y querés prenderte en mi ministerio. Yo no tengo dónde vivir, no tengo dónde dormir. El Hijo del Hombre no tengo nada. ¿Qué está esperando vos? Vos querés quedarte donde yo me quedo, en el hotel donde... No tengo hotel, nosotros no tenemos dónde... Sacó a luz una motivación equivocada en el seguimiento a Jesús. El otro le dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Jesús le dijo con todo cariño, deja que los muertos entierren a los muertos y ve, tú anuncia el reino de los cielos. No me puedes venir a poner condiciones. Y el capítulo 8 de Mateo ya está sacando a luz mucho de nuestro, entre comillas, servicio al Señor. Yo le sirvo al Señor siempre y cuando no me jorobe esto. Mire, discúlpeme, pastor, es muy lejos Santa Lucía. En algún tiempo la difunta Correa quedaba más lejos y sin embargo te ibas hasta allá. Yo lo primero que hice cuando vine a San Juan fue ir a la difunta Correa en bicicleta. ¿Cuántos están aquí y ya fueron? Señor, acá le puse a esto una palabra, incondicional. Y ya que estoy, voy a terminar con los pequeños, un vestigio. Jesús dice que cruzó el lago y fue a Gadara, y le salieron al encuentro dos leprosos. Y dice que los demonios que estaban en los leprosos le dijeron, Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos aquí antes de tiempo? Cara dura, le dijeron, Señor. Pero antes de eso vino la tempestad. Dice que Jesús se subió a la barca y los discípulos le siguieron. Y vino una gran tempestad. Jesús estaba durmiendo y los discípulos le dijeron, Señor, no te preocupes, mira que nos hundimos, ayúdanos, sálvanos. Y él lo primero que saca a luz, que no era el apuro, la emergencia, era que ellos no estaban siendo la extensión de él como él de su Padre.
Reprendió los vientos, reprendió a las olas y se hizo bonanza, y ellos dijeron: ¿quién es este hombre que aún los vientos y las olas le obedecen? Quiere decir que cuando nosotros decimos Señor, Señor, no tenemos mucha idea. Soberano Señor, ¿cuál es el alcance? Estoy orando por esto, pero no sé si va a funcionar. Acá, Señor, es la misma palabra que usan los demonios y que usan todos. Pero ellos revelaron que dentro de su Señor, mira que perecemos, no tenía un alcance como el que Jesús mostró. ¿Quién es este hombre que con autoridad manda los bienes? Nosotros no lo teníamos así. Y ese es el margen que usted no debe quitarle a la soberanía de Dios, la libertad de hacerlo como se le dé la gana. ¿Cómo va a ser Dios para darle una casa a esta mujer que no tiene ni dónde caerse muerta? Y además es venezolana. No sé. Pero cuando eso ocurra, ella va a decir: la verdad, yo nunca pensé que Dios iba a hacer una cosa así. La verdad, esto estaba fuera del alcance de mi expectativa de su señorío. El Señor, según la experiencia que hayas tenido con Él, no acabó tu discipulado. Porque debes seguir conociendo al Señor con experiencias que respondan a tus oraciones. Señor, mira que perecemos. Ayúdanos a sacar agua de la barca. Y ese no es el método de Él. Reprendió los vientos, se calmaron las aguas, dejó de entrar agua y se acabó el peligro. Mira vos, es que para Él es muy sencillo, pero nosotros queremos verlo y razonarlo. ¿Quieres que camine tu niña? Camina tú, porque si vos caminas, ella caminará como vos. Quiero que seas consciente de que estás caminando. Eso vamos a pedir para tu hija. Dios a veces te pide actos proféticos de tu fe. Nos ponemos de pie. La Biblia dice: casa dividida no prevalece. Casa dividida contra sí mismo no prevalece. Gobierno dividido de la Argentina contra sí mismo no prevalece. No es una elección partidaria, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un principio. Matrimonio dividido contra sí mismo no permanece. Es un principio. Sociedad que se divide contra sí mismo, sociedad que se viene abajo. Señor, levantamos nuestras manos en el espíritu de Mateo 8, donde nos has dado muestras de que las consecuencias de la ira tuya por el pecado y la rebelión del hombre, en muerte, frustración y locura, siempre estuviste allí. Antes que llegara al final, tú estuviste en gracia y misericordia con el leproso, con Pedro, su suegra. Liberaste un servicio que estaba condicionado y trajiste un avivamiento increíble. Te doy gracias, Señor, por quienes reconocen que la rebelión y la autonomía van en contra de la fe. O hay reconocimiento de autoridad o no hay fe. Líbranos de la presunción. Señor, te doy gracias
porque el discipulado serio es incondicional. Te doy gracias, Señor, porque los demonios pueden crear bandos para sacarte de escena, pero tú nunca quedarás sin testimonio. Los dos endemoniados se volvieron evangelistas. Te doy gracias, Señor, por estar aquí. Para cada uno de mis hermanos con su lepra particular. Señor, estás aquí para cada persona que está escuchando este mensaje en la página y que piensa que ya no hay salida para lo suyo, que las olas de la vida lo están hundiendo, que la pandemia, la economía, el virus, aún la violencia, la muerte de un ser querido ha dejado una familia, un hogar devastado. Señor, tú eres la esperanza. En tu nombre, Jesús, sea Dios glorificado. Amén y amén y amén.